Primera parte, queridos siervos, de el Israel espiritual. Resolviendo el misterio antiguo, queridos codritos, acerca de Israel y la eclesía, la asamblea del nuevo pacto, queridos codritos. Que son básicamente las mismas personas, el mismo cuerpo, con distinto nombre. Que constituyen el Israel gobernante, el que va a heredar las promesas y va a reinar con Yahshua por 1000 años. Sobre todas las naciones durante el milenio. Dice en Isaías 28:9: ¿a quién se enseñará ciencia o sabiduría? ¿O a quién se hará entender la doctrina? Porque una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener entendimiento. ¿Se acuerdan? El mensaje que tenemos acerca de la diferencia entre ser docto, ser sabio. Bueno, ser indocto es lo primero. Luego pasan a doctos, luego a sabios y luego a maestros. El indocto no sabe nada y cualquiera que le meta cualquier cosa en la mente se la cree. El docto ya ha averiguado un poquito y sabe a qué creer, pero no entiende perfectamente lo que está leyendo, lo que conoce. Lo puede citar, pero sin saber exactamente qué es lo que está diciendo. El sabio, queridos codritos, sin embargo, puede entender el conocimiento que tiene y lo puede entender muy bien, perfectamente, pero no necesariamente tiene el don de llevar ese entendimiento a otros, de explicarlo, de exponerlo a otras personas. Eso lo tiene el maestro, queridos colegas. El maestro es un sabio y sabio está por encima de doctor. Es un sabio que tiene el don de enseñar y puede enseñar su sabiduría del conocimiento que tiene de las escrituras a otras personas. Eso es lo que se está ponderando aquí en Isaías 28 a partir del versículo 9 y llega hasta el 12 por ahí. ¿A quién se enseñará conocimiento o a quién se hará entender doctrina? Porque será mandato tras mandato, precepto sobre precepto, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Con leer eso nada más decimos, uy, qué difícil es. Yo pensé que se me daba todo en un capitulito. No nos venimos a enterar lo que significa que Adán murió el mismo día que comió del árbol, del fruto del árbol, cuando murió a los 930 años. No nos venimos a enterar cómo puede ser eso, que si Yahweh dijo que murió ese mismo día, murió a los 930 años, sin quebrantar la escritura y sin llamar a Yahweh mentiroso y decirle que no murió cuando Yahweh dijo. Tuvimos que esperar hasta Pedro que dijera en segunda de Pedro o primera. Es que para Yahweh un día son como 1000 años. Miren todo lo que hubo que buscar y esperar un poquito aquí, otro poquito allá para entender la doctrina. Para entender eso acerca de Adán, de la muerte de Adán, cómo ocurrió dentro de un día, ese mismo día, si murió 930 años más tarde. Ahí está la respuesta. Entonces no todo el mundo tiene esa paciencia, queridos codritos. Y en vez de esperar a llegar a Pedro para que Pedro le explique, provee esa pieza del rompecabezas que falta, se inventan lo que ellos creen que está diciendo Yahweh en Génesis cuando dijo que iba a morir ese mismo día. Y no murió. Aparentemente en ese mismo día de 24 horas. Se inventan lo que sea. Hablan sin saber. Actúan como sabios, pero no son ni doctos, queridos corderitos. Y no es que ellos decreten o no decreten. ¿Qué saben ellos? Es Yahweh el que decreta. No es que la iglesia ramera decrete, no es que Babilonia decrete. ¿Qué importa lo que decrete? O sea, todavía tenemos que estar nosotros diciendo, ay, Babilonia miente. Son iglesias falsas, son religiones falsas de todo el mundo. No se le puede creer. De verdad. Ustedes que son maduros, ustedes todavía no saben eso. O sea, dejen el tema de Babilonia. Eso es sabido y consabido.
O sea, ya no vengan aquí con argumentos, pero es que la iglesia tal, los adventistas, los furichistas, los qué sé yo qué dicen tal cosa, los judíos, los rabinos, los saduceos, los qué sé yo qué, los nazareos, dicen tal cosa. Que hablen, es que ellos no van a decir lo que nosotros decimos porque ellos son Babilonia y nosotros no. Nosotros somos el pueblo escogido sacado de Babilonia y de todas esas gentes, naciones, aguas, tribus, lenguas y pueblos que están incluidos en Babilonia y que Yahweh los saca de ahí, queridos corintios, porque tienen una unción divina, celestial y un llamamiento y responden al llamamiento. Respondemos, nos hemos salido de ahí, ¿verdad? Pues no, algunos tienen un pie allá atrás todavía, pero nos hemos salido de ahí y sabemos de dónde tenemos que salir, del engaño total, de lo que no está, de lo que ellos predican que no corresponde a la escritura, de eso que te enseñaron, que se te incrustó. Tú lo tienes que ir a corroborar en la escritura, y si no está, lo botas, lo desechas. Es malo, lo malo se desecha, lo bueno se retiene. Si tú buscas en la escritura, y eso que te enseñaron en Babilonia, porque Babilonia mezcla la verdad con la mentira, religión, mezcla una cosa con la otra. Tú te quedas con la parte verdadera, con la parte que es verdad de lo que has aprendido de Babilonia, y botas la parte que es mentira. Pero hay gente que vota todo hasta que Yahshua es el hijo de Yahweh porque lo aprendió de Babilonia. Imagínense ustedes, qué absurdo, queridos cosas. Cuando usted, es como el cuento del bebé bañado. A usted le dan un bebé para que lo bañe. Está sucio el bebé. El bebé es como nosotros. Entonces, pues usted tiene su bañito de plástico, lo llena de agüita tibia con jaboncito. Y mete el bebé y estrega el bebé y limpia el bebé, las patitas, la espalda, todo, las orejitas. Y entonces, ¡ay, qué sucia el agua! Ya la ve el bebé, abre la ventana, agarra el cacharro ese de plástico con todo el bebé, lo tira para afuera por la ventana. Botaron el bebé con el agua sucia. Eso es lo que hacen los que desechan la parte buena de lo que aprendieron en Babilonia. Eso es lo que hacen. Botan el bañito con el agua sucia del bebé con todo y bebé, queridos corderitos. Francamente, queridos cielos, uno se pregunta, ¿de quién aprenden estas cosas? ¿O qué intelecto, qué consciente de inteligencia tendrán? Yo me imagino por lo menos un 60. Pero ¿cuánto hay que tener para, especialmente ahora que yo les digo esto, que pueden decir, ay, yo hice eso, seguir haciéndolo? ¿Cuánto de brutalidad hay que tener y de necedad hay que tener para seguir haciendo eso y tirar el bebé con todo y el agüita sucia? ¿En qué idioma se les va a hablar a algunos? Ya no hay más idiomas, queridos corderitos. Ya no hay, en hebreo hacen lo mismo. En hebreo, hablar en hebreo no convenció nunca a nadie, va a convencer ahora a ustedes que no hablan hebreo. Voy a hablar hebreo para que me convenzan. Terminas hablando hebreo y no te van a convencer nunca como quieras. Los israelitas antiguos hablaban hebreo mejor que tú, mejor que yo, mejor que todo el mundo. Y miren dónde quedaron, queridos corderitos. No hay que tener mente hebrea para ser salvo. Hay que tener mente de Yahweh, es lo que hay que tener. Y eso no era lo que tiene el antiguo Israel. Tenían mente humana y hablaban hebreo y cultura hebrea y todo hebreo y vestían hebreo. Pero no tenían la mente de Yahweh. Hoy en día lo mismo, el que no tiene la mente de Yahweh puede hablar el idioma que sea, el mejor hebreo del mundo, arameo, paleohebreo, puede hablar lo que sea. Si no tiene la mente de Yahweh, no importa la mente hebrea que tenga, no va a ser salvo. Para que lo sepan y no se dejen engañar. Porque mente es alusivo a corazón. Y tenemos que tener un corazón conforme a Yahweh, querido cordero. Y pensar como Yahweh piensa. El Hijo cumplía con esos requisitos. Por eso el Hijo y el Padre eran Ejad, eran uno. El antiguo Israel era carnal. Estaban en la carne, sin duda, igual que nosotros.
Pero además que estaban en la carne, queridos siervos, sus inclinaciones, su vida, el enfoque de su vida era en la carne, en lo carnal, en lo temporal, en lo pasajero, en lo que les rodeaba, en lo que los 5 sentidos podían experimentar. No tenían un sexto sentido, no tenían fe. Tenían que creer por vista, no por fe. No tenían el Espíritu. Morando en ellos, no. Bueno, cuando salieron de Egipto, los únicos que nosotros vemos que tenían el Espíritu eran Moisés y Aarón en la Pascua. Moisés y Aarón tienen el Espíritu de Yahweh. Más bien Moisés y después Aarón a los 2 o 3 días. Ellos, todo el pueblo tenían que seguir a Moisés. Si no, se perdían. ¿Por qué? Porque todo el pueblo no era espiritual. No tenía el Espíritu HaKodesh morando dentro de cada uno de ellos. Para que pudieran ser guiados todos colectivamente hacia el mismo destino por el Espíritu común que todos compartían. No podían, porque no tienen el Espíritu adentro. Necesitaban a alguien con el Espíritu, y el único que había era Moisés y luego Aarón, con el Espíritu Santo dentro, que los pudiera guiar a ellos, a los que no tienen el Espíritu, como si tuvieran ellos el Espíritu por dentro. Supongamos que yo no tengo el Espíritu y yo sé que mi hermano Moisés lo tiene, o mi hermano Aarón. Supongamos que yo soy Miriam, porque ellos no tenían más hermanos varones. Supongamos que yo soy Miriam, hermana de Moisés y Aarón, y fíjense, Moisés y Aarón tienen el Espíritu, pero no dice que Miriam lo tuviera. Y yo le digo a Moisés, Moisés, no sé qué hacer, no sé para dónde ir. Salimos de Egipto, estamos aquí. A lo mejor Faraón nos empieza a perseguir cuando se dé cuenta de que se ponga iracundo porque le murieron todos los primogénitos. Yo no sé a dónde ir, ¿qué hago? Guíame porque tú tienes el Espíritu. Y Moisés me dice, quieta Miriam, tú sígueme a mí porque yo tengo el Espíritu, la guía del Espíritu, y Yahweh me va a decir a mí a dónde yo ir para yo llevarlos a todos ustedes. Toda Yahweh. Qué bueno, Moisés, qué bueno. Qué bueno que tenemos el Espíritu, pero era en un hombre nada más, o en 2, en Aarón y en Moisés. El antiguo Israel, todo el resto del pueblo era carnal sin el Espíritu. No habían recibido el Espíritu, no sabían ni que eso era posible, que Yahweh le fuera a dar su Espíritu a todo el mundo. Pensaban que eso estaba reservado para los más ilustres, para los más importantes, para los más fieles, como gente como Moisés o alguien así. Solamente tienen una guía externa del Espíritu, y ese era Moisés. Porque adentro tienen el Espíritu del mundo en vez del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:12. Comenta Pablo respecto a esto. Todavía hay todo el mundo, excepto los que tienen el Espíritu morando en ellos. Y esos son los que son hijos de Yahweh, son los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio y la fe de Yahshua. Todos los demás tienen el espíritu del mundo, sí, incluyendo nosotros cuando llegamos a la Kehilá. Saliendo de Babilonia, allí se viene con el espíritu del mundo. Pero se entra en la Kehilá, donde está la guía externa del espíritu. Nos ponemos a leer la escritura donde recibimos la guía del espíritu, porque esa palabra está escrita por el espíritu, y si nos dejamos guiar de ella, nos dejamos guiar del espíritu y nos hacemos espirituales, queridos siervos, por obediencia, por sumisión y sobre todo por el favor y la misericordia del Padre, que nos ha dado esta escritura y nos ha dado a su Hijo, nos ha dado la fe, nos ha dado a su Hijo en quien poner nuestra fe, y la ponemos ahí. Vamos a ver lo que dijo Pablo a los corintios cuando les estaba predicando al principio para que se convirtieran, para que se hicieran israelitas según el Espíritu, porque el antiguo Israel no era según el Espíritu, era según la carne, y andaba por la letra de la ley. No podía cumplir la ley en sentido espiritual porque no tienen el Espíritu y no entendían la aplicación espiritual de la ley. Por eso dice, la verdad fue dada y la misericordia por Yahshua. Moisés dio la ley, pero la verdad, la comprensión la dio Yahshua por el Espíritu, queridos.
Pues dice Pablo a los Corintios, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo. Ven, queridos codritos, ya no tenemos el espíritu del mundo, hermanos corintios, porque ahora estamos en Yahshua, estamos obedeciendo los mandamientos y tenemos otro espíritu, el de obediencia, no el de desobediencia. Tenemos el espíritu de Yahweh, no el espíritu de Satanás. Tenemos el espíritu de obediencia, no el de desobediencia. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Yahweh, para que conozcamos lo que Yahweh nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con palabras enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Yahweh, porque para él son necedad, son tonterías, son locuras. Y no las puede entender porque han de ser discernidas espiritualmente. Y el hombre natural no tiene el espíritu. Tiene el espíritu del mundo, no el Espíritu Santo. ¿Entienden? ¿Por qué no pueden discernir los judíos, los maometanos, los estos, los chinos, los otros, queridos codritos? Solamente que Yahweh les tenga misericordia, los haya escogido y los llame. Esos son los que van a entender. Esos son los que van a recibir la ayuda externa del Espíritu. Los demás, locura. Está loco. Cállale la boca, ya no lo soporto. Mátalo, mételo en una cárcel. ¿Ven? El hombre natural, que tiene el espíritu del mundo, no el Espíritu Santo, Hakadosh de Yahweh, no puede aceptar las cosas que son del Espíritu de Yahweh. Porque para él esas cosas son necedad, son tonterías, son locuras, son cosas absurdas. Y no las puede entender porque han de ser discernidas espiritualmente. Y este hombre no tiene el espíritu para poder discernir espiritualmente. El espíritu del mundo no discierne las cosas que son del espíritu de Yahweh, queridos codritos. ¿Cómo qué tipo de cosas no se pueden discernir? Vamos a ver. Como las que Pablo menciona en 1 Corintios 10. Vamos a ver. Versículo 2. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. Léanle eso a un judío sin el espíritu. Pero léanle eso a un judío como Pablo. Miren, Pablo lo escribió y lo entendía y lo explicaba. Era maestro de la ley. Y ahora es maestro de la ley de la verdad inadulterada de Yahweh. En Moisés todos fueron inmersos o bautizados en la nube y en el mar. Lo que prueba que en el mar vale la inmersión en el mar, es agua corriente. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. ¡Qué sorpresa! La roca de la piedra, la roca de donde salía agua era Mashiach. Sí, él era se convirtió en esa roca. El que fue Mashiach, el que luego conocimos como Yahshua, que todavía no se conocía como Yahshua porque no había venido a la tierra, no se había encarnado como hombre, no había nacido como hijo de Yahweh. Pero es el mismo Espíritu eterno. Antes de haber hecho eso, de nacer a través de la Virgen Miriam como hombre, para llegado el tiempo de la profecía, se pudiera ofrecer a sí mismo en sacrificio y resucitar. Antes de eso, él aparecía como 20,000 cosas en las Escrituras. Aparecía, y una de las apariciones fue como era la roca, era él. ¿Quién sin el Espíritu Santo va a entender eso? ¿Quién va a decir amén a eso? Nadie. Va a decir, ¿qué? Vos deja de estar leyendo estupideces, es lo que Yahweh reprenda, ¿verdad? Eso dirían, queridos codritos. Ellos no las pueden discernir esas cosas ni aún hoy, queridos cielos. Los israelitas según la carne no pueden, no importa de cuál de las 12 tribus sean.
A ellos les fue dada la Torá, las 10 tribus la votaron primero, las 2 tribus después. Porque lo que están obedeciendo no es Torá inadulterada, no es la palabra, no creen ni en lo que los profetas dicen y los matan. No vengan a decir que están creyendo fielmente en todo lo que Yahweh les dio. Ellos preservaron los oráculos, no fue que los guardaron y creyeron en ellos y actuaron fielmente a los oráculos de Yahweh, si no, no hubieran asesinado al hijo de Yahweh, queridos colegas. Bueno, solo los espirituales israelitas, sean de la tribu que sea, de Judá, sean de Efraín, sean de donde, solo los espirituales que están en marcha en el nuevo pacto pueden discernir estas cosas. Juan 6:31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Dijo Yahshua eso. Nuestros padres, refiriéndose a nuestros ancestros antiguos, ¿verdad? Comieron el maná en el desierto, tal como está escrito. Y cita un profeta, les dio a comer pan del cielo. Pero se lo comieron con corazón de piedra y sin el Espíritu Santo morando dentro de ellos, dentro de cada uno de ellos. No les aprovechó mucho eso. Nehemías 9:20, queridos cielos. Pero proveíste de tu buen espíritu para instruirles del espíritu de... Perdón, déjenme correr esto un poquito, queridos colegas. Ahora se me rodó todo. Permiso, querido cielo. Pero proveíste de tu buen espíritu, ese es Nehemías 9:20, para instruirles. ¿Cómo les proveyó del espíritu bueno para instruirles? A través de Nehemías, a estos que estaban saliendo de Babilonia después de su cautiverio de 70 años. A través del espíritu de Moisés, aquellos que salieron de Egipto y estuvieron 40 años en el desierto, les proveyó de su espíritu a través del que tenía el espíritu de Moisés y de Aarón, queridos corderitos. Y así hace Yahweh hasta el día de hoy con sus siervos. Y lo que tenemos es el espíritu, entendemos estas cosas y las podemos hablar en común, sin decir disparates ni llamarnos locos, ¿verdad, queridos cielos? Porque no transgredimos el mandato de mantenernos dentro de lo que está escrito. Porque profetas ya escribieron y ya hubo, lo que se está cumpliendo, esa profecía que ya se dio. Así que no tiene que medir ningún profeta. Tengo nuevas revelaciones. Mentira, es mentira. Ahí está todo lo que va a pasar. La revelación la tiene Juan. Y se develó. Apocalipsis significa revelación. Y no es revelaciones tampoco. En plural es singular. Es la revelación de todo, queridos corderitos. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Sabían eso ustedes, queridos corderitos, que la Torah es espiritual? Esa Torah que estaban guardando los antiguos israelitas sin el espíritu, porque ustedes creen que no pudieron. Porque ustedes creen que los judíos no pudieron y asesinaron a Yahshua. Porque la Torah es espiritual. Y solamente que los judíos o los israelitas tengan el espíritu adentro, o la guía de alguien con el espíritu, no la transgreden. Ahora, en el caso de los judíos tenían a Yahshua con el espíritu morando y caminando entre medio de ellos. ¿Qué excusa van a dar para decir que no tienen la guía del espíritu? Yahweh les proveyó su buen espíritu para instruirles. El espíritu de su hijo, la plenitud del espíritu estaba en el hijo, queridos coditos. No creyeron en él. Pero estaba profetizado que eso sucedería. Así que Romanos 7:14, queridos corderitos. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero nosotros somos carnales. ¿Ven? Qué gran diferencia. Como un carnal va a poder obedecer a la perfección la ley que es espiritual. Por eso había que estar haciendo sacrificios animales todos los días por las transgresiones a esa ley que es espiritual, que nosotros los carnales no podemos cumplir, y cuando no la cumplimos se llama pecado lo que cometimos. Y había que estar sacrificando 2 animalitos, uno por la mañana y uno por la tarde.
en lo que se llama el sacrificio continuo. Todos los días de la historia, de la vida, todo esto, si Yahshua no hubiera venido, todavía estuvieran sacrificando animalitos. Sabemos que la ley es espiritual, pero nosotros somos carnales, vendidos a la esclavitud del pecado. Dice, vendidos a la esclavitud del pecado. ¿Vendidos por quién? Por toda Adán y Eva, todas ustedes que nos vendieron al pecado. Pero tampoco ustedes sabían lo que estaban haciendo. Sí sabían que era desobediencia, pero no sabían las repercusiones a nivel mundial que esto iba a tener. ¿Verdad que nos vamos a no juzgarlos más a Adán y Eva? A lo mejor la serpiente nos hubiera agarrado a nosotros si hubiéramos estado allí, queridos codritos. Vendidos a la esclavitud del pecado. Entonces, ¿qué? Dice Pablo en Romanos 9. 3:9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros los judíos que tenemos la ley? ¿Ah? O añado yo, o los judíos que ya somos espirituales, mejor que ellos, que los no espirituales, que los que no tienen el espíritu? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Todos bajo pecado. Y nosotros no estamos bajo pecado en el sentido de que tenemos a Yahshua y Yahshua nos perdona los pecados. No que podamos cumplir esa ley perfectamente, pero atinamos, tratamos, lo procuramos. Pero como es imposible, nosotros no tenemos la plenitud del espíritu que tenía Yahshua. No podemos cumplir la ley en su plenitud como pudo Yahshua. Por eso no la transgredió, porque tiene la plenitud del espíritu. Ahora bien, Yahshua pudo haber dicho, no la observo. Teniendo la plenitud del espíritu, porque el lucero tiene la plenitud del espíritu, no tiene nada de contaminado en él. ¿Y qué decidió? Déjame ver cómo salen las cosas si yo desobedezco. Y Yahshua pudo haber hecho lo mismo y no lo hizo. Tenía el poder y la capacidad y la autoridad para poder escoger el bien o el mal. Pero Yahweh le dijo, tu misión es escoger el bien, hijo mío, en ti pongo toda mi confianza y te voy a ayudar. Y así lo cumplió Yahshua, y aunque me maten, aunque me despellejen, yo lo hago, Padre. Y lo hizo. Bendito sea, no pecó jamás. Y el que diga que Yahshua pecó, está negando que él sea el Mashiach, queridos codritos. Está blasfemando. De eso pueden decir de cualquier ser humano que hemos pecado. Porque ninguno tenemos la plenitud del espíritu, como la tuvo él. Pero de Yahshua decir que pecó es absurdo. Primero, es blasfemo. Porque la Escritura lo dice, lo garantiza, lo asevera, lo afirma, lo declara. Y él tiene la plenitud del espíritu que le daba la capacidad no de eximirlo de tomar la decisión errada y desobedecer. Él podía desobedecer, pero si escogía obedecer, le daba la capacidad de cumplir con la palabra y no desobedecer. Nosotros a veces nos pasa como Pablo. Escojo no obedecer, decimos. Eso es lo que yo quiero hacer. Como Pablo, yo quiero obedecer. Pero hallo que en mí hay algo corto, me falta algo, porque lo que quiero hacer, no errar, no pecar, no lo hago. Hago lo que no quiero. No quiero pecar y eso es lo que hago, peco. ¿Ven? Yahshua no estaba así. Yahshua no estaba en ese dilema, queridos coditos. Tenía que venir Hasatán, igual que para tiempos de Eva, que ella era toda obediencia, Eva era toda pureza. Pero vino la serpiente, un ente externo con el espíritu del demonio, y la sedujo, la persuadió, la influyó. Y Satanás trató de hacer lo mismo con Yahshua, con su astucia. Y por eso lo tentó y lo llevó al desierto y lo llevó al pináculo del templo y lo llevó para aquí. Mira estas piedras, mira el pan, mira esto, mira lo otro. Y Yahshua no. Y no pecó. Bendito sea. Vamos al siguiente mensaje, queridos codritos.